Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es miércoles 13 de noviembre, un 13 de noviembre, en un noviembre trágico, hace 39 años, fue el deshiele del Nevado del Ruiz, que mató a cerca de 25.000 personas de Armero. Para quienes se acuerdan de las tragedias de Colombia, han pasado ya 39 años. Hoy, 39 años después, amanecen muy emproblemados 6 congresistas que le vendieron su voto al gobierno. La Corte Suprema de Justicia decidió acusarlos y llamarlos a indagatoria porque recibieron plata o contratos para aprobar el cupo de endeudamiento en el que tenía interés el Ministerio de Hacienda, que es su titular, Ricardo Bonilla, el otro emproblemado de esta mañana. 6 congresistas de diferentes partidos, en algún momento, ellos cercanos al gobierno, por un plato de lentejas: Liliana Vitar, que es conservadora; Juan Pablo Gallo, liberal; Wadid Mansur, conservador; Julián Peinado, liberal; Karen Astrid Manrique, que es de las jurisdicciones de la circunscripción de Paz; y Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos estos acusados por la Corte Suprema de Justicia por cohecho. Básicamente se vendieron al gobierno, tal y como había pasado hace más de 20 y tantos años en un episodio parecido que en ese momento criticó tanto la izquierda en el gobierno Uribe. Para esta acusación, para la nueva, para llamarlos a indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta 50 documentos, más de 10 testimonios contra los parlamentarios relacionados, porque la plata la giró la Unidad de Gestión de Riesgo en el escándalo que se llama la Olmedo Política, por Olmedo López, que era el director de esa Unidad de Gestión de Riesgo, convertida en la caja menor de la corrupción del gobierno. Bueno, ni tan caja menor, porque aquí estaban entregando contratos a diestra y siniestra. Con base en estos contratos y en estos testimonios, la Corte Suprema de Justicia construyó la hipótesis de que ellos, 6 congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitieron concepto favorable para créditos públicos, petición del Ministerio de Hacienda, a cambio de contratos, por ejemplo, en Cotorra, en Córdoba, o en Saravena, Arauca, o en Carmen de Bolívar. Para estos contratos medió muy eficientemente Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, que de carambola va a terminar muy emproblemado, solo que a él no lo investiga la Corte Suprema de Justicia. Motivo de este escándalo: el gobierno prepara una designación de un ministro de Hacienda ad hoc para girar la plata que está pidiendo hoy la Unidad de Gestión de Riesgo para atender las emergencias por cuenta del invierno. No podrá ser titular Ricardo Bonilla porque está mencionado en todo este escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo. Recuerden ustedes que llamó a Olmedo López para gestionar que giraran contratos, estos en particular, que beneficiaban a estos parlamentarios, a quienes, a propósito, hay que decir, se les está cerrando el círculo. A propósito de la emergencia por lluvias, sigue el invierno por todo el país. Esta mañana viaja a Quibdó el presidente Gustavo Petro para ponerse al frente de la emergencia, para llevar ayudas a esos 27 municipios muy pobres que están todos inundados. La cifra de damnificados ya es de 188.000 personas que lo perdieron todo. Sus casas se inundaron, sus cultivos se inundaron. En La Guajira la situación no es menor. Hay allí 192.000 damnificados por las fuertes lluvias, todos en rancherías de la Alta Guajira. Y en Santander, en San Vicente de Chucurí, está la situación más crítica, con el riesgo de una probable avalancha. Hay alerta allí por la posibilidad de que una creciente de la quebrada, se llama Las Cruces, la misma que provocó la emergencia el fin de semana pasado, 250 familias fueron evacuadas, se vuelva a crecer y cause esa avalancha. Tampoco para de llover aquí en Bogotá. El aguacero de las últimas horas, el de ayer en la tarde, inundó otra vez la carrera séptima, inundó los juzgados de Palo Quemado e inclusive el salón elíptico del Congreso Nacional, en donde se rompió parte del techo y se inundó el salón en donde estaban sesionando en ese momento los congresistas. Todas estas emergencias las atiende desde Bogotá el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que ha sido fuertemente cuestionado, inclusive por parlamentarios del Pacto Histórico. Le tenían preparado en el Senado un debate al que no quiso asistir estando en Bogotá. Le están pidiendo menos discursos, menos TikTok, menos entrevistas en medios de comunicación y más atención a los damnificados, al célebre doctor Carrillo, que es cierto,
no es del mismo tenor de Olmedo López, su antecesor, pero tampoco el más eficiente. Les voy a hablar en segundos de los problemas que enfrenta esta mañana la Cancillería por cuenta de la decisión de la Procuraduría que destituyó a quien fue el primer titular en el gobierno Petro, Álvaro Leiva, que anuncia que apelará el fallo que lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años. No podrá ser comisionado de paz como él estaba buscando. El problema es la licitación de los pasaportes que él se negó a entregarle a la firma Thomas Gregg & Sons, a pesar de que la licitación la diseñó él, la creó él, y en la licitación iba a ganar Thomas Gregg & Sons. Por cuenta de un Twitter del presidente Gustavo Petro, decidieron no adjudicarla, poner en riesgo la expedición que todavía está en riesgo de los pasaportes. La Procuraduría fundamenta su decisión en que Leiva actuó sin fundamento legal para declararla desierta en su momento una licitación de 600.000 millones de pesos. Lo paradójico es que el gobierno declaró la urgencia manifiesta después para entregarle el contrato a la misma firma Thomas Gregg & Sons. Leiva estaba actuando con fines políticos porque la orden fue de su jefe, el presidente Gustavo Petro, y era claramente no adjudicarle a Thomas Gregg & Sons, la misma firma que el presidente Petro dice está manejando los datos en la registraduría. Leiva contraataca, dice que es una procuradora Margarita Cabello que no representa a nada y que hace mandados, que actúa con fines políticos. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos a partir de este momento. Hoy es miércoles 13 de noviembre, les contaré de los gestores de paz que anuncia el gobierno nacional, todos viejos enemigos del presidente Petro, ahora graduados, don Berna, Jorge 40 y el sanguinario HH como gestores de paz. El argumento del comisionado de paz es que estos paramilitares van a ayudar a construir la paz en este momento de cañonazos y de tanta guerra, que todavía no se sabe cuál será el aporte de estos viejos hombres que en algún momento encabezaron las temibles Autodefensas Unidas de Colombia. No solo ellos beneficiarios, la Fiscalía le suspendió órdenes de captura a 3 negociadores de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que operan en el Caribe colombiano. Es el grupo armado que también está en diálogos de la paz total con el gobierno Petro. Como se dan cuenta, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hay novedades sobre el tema de Más 57, la canción de los reggaetoneros. Aparecen parlamentarios creativos para prohibir letras indecentes. Quieren llevar a Karol G y a J Balvin y a Maluma a cursos de decencia. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Corte Suprema de Justicia dio un paso adelante en la investigación con el segundo grupo de congresistas investigados por los hechos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra 5 congresistas y un excongresista: Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. En su momento, el senador de la República, Wadid Mansur, se defendió en el Congreso de las acusaciones que lo vinculan con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Insinuaron hasta en un medio de comunicación que le pagamos al presidente de la comisión para que nos dejara ser ponentes. Por Dios, eso nunca se ha visto en el Congreso de la República. Por su parte, el senador Juan Pablo Gallo se había mostrado tranquilo ante las investigaciones por este escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nunca, o sea, no es que haya ido una vez o haya nada, o sea, yo nunca he pisado eso, no conozco, nunca lo he visto. Nosotros seamos superior de seguridad alimentaria y necesitamos que usted, o el Estado y el gobierno que ayude a nosotros. En Chocó, la cifra de personas afectadas por inundaciones ascendió a 188.000, pero dice la gobernación que solamente logró atender el 5% de las afectadas, al menos 2.000 familias, porque se quedaron sin alimentos, otros enseres, y no han podido llegar a las zonas más apartadas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Hay familias que llevan 3-4 días sin nada, donde se arrasó la casa, donde se arrasaron los cultivos, donde se arrasaron los bienes, la ropa. Así que nosotros le hemos dicho a la unidad que es urgente que activemos un plan especial de choque con apoyo aéreo. Han persistido las lluvias intensas en varios sectores del departamento de La Guajira que continúan causando graves emergencias en este departamento y que impiden el paso de alimentos y medicinas vía terrestre, principalmente hacia la zona de la Alta Guajira. No hay más acceso por donde pasar, se ven obligados a atravesar, el cual los vehículos se atollan
ahí se pierden los alimentos, cualquier cosa que se vaya a llevar la comunidad se daña. Ranchos y negocios Guayú están completamente inundados. El gobernador de este departamento, Jairo Aguilar de Luque: tenemos un helicóptero que nos va a permitir trasladar pacientes, especialmente de corregimientos desde la S de Nazaret, para que reciban ayuda y atención médica que hoy la requieren. Tras la evaluación de los daños ocasionados por la creciente de la quebrada Las Cruces en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde los damnificados son más de 280 personas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que las obras de recuperación podrían superar los 40.000 millones de pesos. Nosotros necesitamos empezar a ejecutar los 10.000 millones que contrató Gestión del Riesgo Nacional en maquinaria amarilla. Necesitamos otros 10.000 millones para poder hacer las obras de canalización que se requieren, y se necesita cuantificar el puente que se cayó, un muro que hay que hacer donde hay unas casas y hay una vía, hay que hacer un muro donde se cayó la vía. No hay nada que hacer, ¿por dónde vamos a sacar el agua? En Bogotá la emergencia se registró en el complejo judicial de Palo Quemado, ya que por la intensidad de las lluvias, un pedazo de techo literalmente se vino al piso y se registraron algunas inundaciones en los pasillos de la edificación. Por fortuna, no se registraron heridos. El paro armado del ELN cumple este miércoles 5 días. La guerrilla en un comunicado anunció que va a permitir un corredor humanitario para el paso de ayudas en medio de la crisis desatada por el invierno en ese departamento del país. Escuchamos a alias Gerson Cabecilla del Frente Occidental del ELN. Para aliviar las afectaciones del invierno de los pobladores en la zona donde está vigente el paro armado, se autoriza un corredor humanitario el del día 13 de noviembre para que puedan llegar las ayudas humanitarias. Las embarcaciones que se movilicen en el río deben llevar de manera visible los logos institucionales que los identifiquen para evitar incidentes. El gobierno designó como gestores de paz a 18 ex jefes de las autodefensas. En la lista aparece Hernán Giraldo, conocido como el Taladro, quien fue expulsado de Justicia y Paz tras una acusación de violencia sexual contra menores. También están alias Jorge 40, alias Macaco y alias HH. Y Don Berna, quien se encuentra extraditado en Estados Unidos y acusado por narcotráfico. Y en Medellín el gobierno designó a la senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuleta para que sea la jefe de la delegación que está negociando en la mesa instalada hace más de un año con al menos 16 estructuras ilegales que delinquen en la capital de Antioquia y se estima tienen el control del 80% del Valle de Aburrá. Junto a ella estarán otros 5 negociadores. Luego de más de 6 horas, la fuerza pública logró sacar de la vereda del silencio de Algeciras a alias El Indio, integrante del Frente Iván Díaz de las disidencias al mando de alias Calarcá. Coronel Henry Herrera, comandante de la 9ª Brigada. En el momento de la captura, la comunidad constreñida por este grupo armado ilegal pretende evitar que este sujeto sea capturado y extraído del área de operaciones por la unidad militar. Imponerle al señor Leiva Durán la sanción mínima de destitución, la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al canciller Álvaro Leiva tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando en el año 2023 revocó la licitación para la expedición de los pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso. Aunque el ex canciller no estuvo en la audiencia, calificó el fallo como político. La Procuraduría ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos, avalando que los llamados pliegos sastres pervivan en la contratación pública. Y hoy puedo decirle al país que no siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de la Igualdad y la Equidad en lo que va corrido del tiempo que llevo designada como ministra de la Igualdad de 1 año con 4 meses. Se cumplió en el Senado de la República el debate de control político contra la vicepresidenta Francia Márquez y la directora del DAPRE, Laura Saravia, ante la baja ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidenta. El senador citante, J.P. Hernández. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidente. Usted desde el Ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales. Durante la plenaria de este martes en el Senado de la República, las senadoras Karina Espinosa y Sonia Bernal anunciaron la presentación de un proyecto de ley llamado Letras Decentes, con el que buscan regular la industria musical para que no se promuevan canciones que inciten a la misoginia, la explotación sexual y la violencia de género, a propósito de las críticas a la canción Más 57 que unió a la mayoría de cantantes del reggaetón colombiano. La senadora Espinosa. Tiene sanciones, pero también obliga a sus cantautores y autores a reparar el daño
niño y promocionar música decente donde se haga respetar a la mujer, a los niños y adolescentes. Fueron aprobados 21 artículos de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional asegura tener ya las mayorías para que este proyecto culmine con éxito. Así lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por supuesto, vamos a revisarlos porque como se han sacado los artículos en grupos, pues habría que revisarlo muy claramente, a ver qué fue lo que ya quedó definido y por supuesto esperar a ver qué nos queda restando, que esperamos en la sesión de mañana podamos ya aprobar. El Gobierno Nacional descartó un aumento del salario mínimo por encima del 10%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada y se toma como punto de referencia la inflación al mes de septiembre. Debe estar, si el mes de octubre quedó en 5.41, es probable que el mes de septiembre esté alrededor de 5.2. Entonces ese podría ser el punto de partida. A las 11 de la mañana será el esperado encuentro entre Joe Biden y Donald Trump en el despacho Oval. La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la reunión. He said, the American people deserve this. They deserve a peaceful transfer of power. Entre tanto, el presidente electo ya anunció nuevos cargos. El excongresista Mike Waltz será su asesor de seguridad nacional. John Ratcliffe, también excongresista, será director de la CIA. Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, será el embajador de Estados Unidos ante Israel. Y Steve Witkoff, empresario de las bienes raíces y donante de la campaña de Trump, será el enviado especial para Medio Oriente. Crece la indignación en el mundo diplomático y entre los gobiernos árabes tras las palabras del ministro ultranacionalista israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien dijo que la anexión de la Cisjordania ocupada a Israel está en marcha y que espera que la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos la facilite. La selección Colombia ya tiene grupo completo. Los últimos 2 en llegar lo hicieron la noche de ayer. La selección Colombia, con todos los 26 jugadores, entrenará esta tarde en el predio del Boca Juniors, donde ha venido adelantando sus prácticas. Será la primera vez que el técnico Néstor Lorenzo cuente con el grupo completo de jugadores y el día de mañana habrá la acostumbrada rueda de prensa, la última práctica aquí en Buenos Aires, previo al partido y previo al viaje a la ciudad de Montevideo. Estás escuchando Blue Radio.